¿Qué tal a todos? Estamos descuidando un poco por ahí el podcast. La verdad es que estamos cerrando el año y poco a poco mis responsabilidades con Hasa han ido creciendo cada vez más. Entonces, este tipo de recursos que yo hago con tanta pasión, con tanto interés, han de cierta manera, pues no son mi prioridad. Pero vamos a seguir avanzando, vamos a seguir haciendo estos temas, seguir trayendo invitados. Necesito ahora más que nunca que me comenten más acerca de su opinión acerca de este podcast, retroalimentaciones, comentarios, si han sentido los fieles oyentes que hemos cambiado un poco la tonalidad a la mejor de las conversaciones. Yo recuerdo en los primeros pares de episodios, en el primer par de episodios, primeros 5 o 6 episodios que tuvimos, estamos bastante técnicos y no sé si eso le gustaba a la gente o si los aburría o los confundía. La verdad es que el objetivo principal siempre es que la información sea concisa, que sea fácil de entender también, pero conforme ha pasado el tiempo también, pues yo he desarrollado más conocimiento empírico, he aprendido de ustedes, los profesionales del servicio, del mantenimiento, he aprendido muchas cosas que antes no sabía, mitos también que hemos podido descubrir, pero al final de cuentas este recurso es para ustedes, entonces úsenlo como mejor les convenga y ayúdenos también a seguir creciendo ahí, compartiendo con los comentarios para poder asegurarnos que este proyecto tan bonito pues nunca se va a acabar, que vamos a seguir sacando episodios, a lo mejor no tan frecuentemente, especialmente ahora en diciembre, en enero, se vienen las épocas de las fiestas también. Y pues la gente se ocupa, yo me ocupo en lo personal, me voy a tomar por ahí unas vacaciones, me voy a ir para México para celebrar por allá las Navidades, el Año Nuevo, pero lo vamos a seguir haciendo. El tema de hoy, ¿qué es la alcalinidad? ¿Por qué sube? ¿Por qué baja? ¿Por qué es importante entenderla? ¿Qué son los factores naturales y no naturales que la puedan afectar? Acompáñenos. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. La alcalinidad total. La alcalinidad es pues un tema confuso y de hecho se desarrolla también de la temática del pH. La alcalinidad es simplemente una suma de todas las sustancias alcalinas que se encuentran en el agua. Pero, ¿qué significa eso? ¿Y por qué queremos tener sustancias alcalinas en el agua? Primero que nada, bueno, si recuerdan, como lo comentamos brevemente en el episodio anterior y en una serie de episodios muy temprano en la vida de este podcast, cuando recién arrancábamos, el pH es un factor que nos dice qué tan ácida o qué tan alcalina es el agua. Es en realidad como una medida del equilibrio de sustancias alcalinas en comparación con las sustancias ácidas. Por lo cual un pH 7 significa que tenemos la misma cantidad de sustancias ácidas o en la misma proporción que las sustancias alcalinas. Las sustancias ácidas son aquellas que proporcionan hidrógeno o iones de hidrógeno y las sustancias alcalinas son aquellas que proporcionan iones de hidróxido o que pueden tomar iones de hidrógeno y de esa manera neutralizar la reacción, en otras palabras, crear agua, ¿no? Una molécula, un ion de hidrógeno y un ion de hidróxido siempre van a crear agua, H2O. Es como se genera el proceso de neutralización. Pero las sustancias alcalinas o el sistema de alcalinidad en el agua lo utilizamos precisamente para neutralizar los ácidos. Al neutralizar los ácidos, nosotros prevenimos que el cambio en el pH sea efectivo. Sabemos que el pH siempre va a ser imposible de mantener fijo, siempre va a estar fluctuando, pero es algo con lo que se tiene que tener mucho cuidado, especialmente cuando estamos hablando de que el pH se vaya hacia el extremo más bajo, hacia el extremo negativo o hacia los números de pH mínimos. Obviamente en una piscina el cambio es relativamente pequeño, pero cuando estamos hablando de el impacto que tiene el pH en el equilibrio del agua, es en verdad uno de los valores más significativos cuando se trata de la saturación del calcio, la saturación del índice, saturación del Angelier, y lo hemos comentado de por qué este factor es tan importante, el ISL. Este factor es tan importante debido a que obviamente
La gran mayoría de las piscinas aquí en los Estados Unidos tienen un acabado cementoso, y el acabado cementoso tiene la tendencia a degradarse con el tiempo. Cualquier acabado, incluso también los de cerámica, los de vinilo, los de veneciano, que se utilizan mucho en México, y poco a poco cada cuadrito se va a ir despegando debido a que la junta o la gresita que se utiliza también está hecha a base de cemento, está hecha a base de calcio. Y más que nada que el índice de saturación del Angelier es de alguna manera la manera de darle al agua lo que está buscando en términos del equilibrio. Una piscina, en términos químicos, una piscina siempre se va a comportar de mejor manera cuando el índice de saturación del Angelier está equilibrado, está en una saturación adecuada, porque es lo que el agua está buscando al final de cuentas. Si al agua le hace falta esa saturación debido a que el pH está demasiado bajo, y cuando digo que el pH está demasiado bajo, estoy hablando de los números 6, 5, 4, el agua va a tener muy baja saturación, en otras palabras, va a ser corrosiva y puede causar daño químico, corrosión en el equipo, en las diferentes partes del sistema, lo hemos comentado. Pero bueno, ahí es donde entra el sistema de alcalinidad, para prevenir que sustancias, ya sea de origen natural o que nosotros estemos agregando algún químico manualmente, que cualquier sustancia que se introduzca a la piscina no vaya a arrojar el pH para abajo muy rápidamente, muy repentinamente, y vaya a causar por ahí corrosión. El sistema de alcalinidad lo que hace es neutralizar este tipo de golpes de ácido, de sustancias ácidas, para que el pH no se baje. Es por eso que cuando nosotros estamos agregando ácido muriático, ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, los diferentes tipos de ácido que se pueden manejar a lo mejor en la industria, depende de donde usted se encuentre, este tipo de ácido no solo va a afectar al pH, debido a que estamos agregando iones de hidrógeno, sino que también va a neutralizar la alcalinidad, va a quemar de cierta manera la alcalinidad. A mí me gusta poner mucho la analogía que el sistema de alcalinidad es como el sistema de suspensión en el vehículo. Cuando vamos a altas velocidades en la carretera, en los caminos, y pasamos por un obstáculo o un hoyo, nuestro sistema de suspensión absorbe el golpe para que nosotros no lo sintamos en la cabina. De esa manera, también la alcalinidad absorbe los golpes de ácido para que el pH no lo sienta. Pero lo que sí tenemos que saber es que la alcalinidad no va a prevenir que el pH suba. Y gracias a que el sistema de alcalinidad está compuesto por diferentes sustancias, como lo son el bicarbonato de sodio, el carbonato de sodio, el dióxido de carbono disuelto en el agua, que se convierte en ácido carbónico, de hecho, una parte. Y dependiendo las diferentes proporciones y los diferentes niveles de pH y las temperaturas, este equilibrio entre las diferentes unidades del sistema de alcalinidad van a cambiar entre sí. Cuando estamos esperando el pH de una piscina, que estamos hablando de un pH entre 7.2 a 7.8, la mayoría de las especies o de las unidades que van a existir van a estar en la forma de bicarbonato, pero están en equilibrio entre sí. Cuando el pH sube, va a existir más carbonato que bicarbonato, o como lo hemos observado en la gráfica que generalmente nosotros en Orrenda manejamos mucho. Cuando el pH es más bajo, va a existir más ácido carbónico. El ácido carbónico, otra vez, que es una derivación del dióxido de carbono y el agua, también se encuentra presente en el ambiente, en el aire que respiramos, pero en muy pequeñas cantidades. Entonces, una piscina descubierta siempre va a estar predispuesta o va a tener la tendencia de estar perdiendo ese gas, de estar perdiendo de esa manera esa área del equilibrio de las alcalinidades, lo cual hace que el pH se quiera mantener más arriba, donde existe más bicarbonato que ácido carbónico, donde existe más bicarbonato que dióxido de carbono disuelto en el agua. Es por eso que el pH sube, y es por eso que la alcalinidad no puede prevenir que el pH no suba. Al contrario, entre más alcalinidad tengamos en el agua, más dióxido de carbono de cierta forma, más espacio tiene el pH para subirse, para elevarse. Y es por eso que nosotros en la aplicación hemos involucrado ciertos factores como el techo del pH, la alcalinidad de carbonatos, porque eso es lo que le va a decir a usted por qué va a subir, hasta dónde puede subir el pH naturalmente. Por eso mismo también nosotros recomendamos, en la mayoría de los casos, obviamente también dependiendo de sus propias costumbres, de sus propios hábitos del mantenimiento,
Yo no le voy a recomendar, por decir, tener un pH más abajo si se la mantiene introduciendo tabletas al cuerpo de agua o en el skimmer, o esas malas prácticas que ya hemos hablado en el pasado. Pero en la mayoría de los casos, manejar una alcalinidad más baja es más conveniente porque, número uno, eso implica menos consumo de químicos, menos consumo de ácido, pues, a la hora de hacer ajustes del pH, y al mismo tiempo retiene que el pH esté a un nivel más controlado, que no suba por arriba de 7.8, de 7.9, de 8.0, porque esto puede ser contraproducente, especialmente cuando estamos hablando de cómo están relacionadas cómo está relacionada la eficiencia de la desinfección del cloro. Sabemos que de cierta forma en cualquier ámbito el pH va a determinar el porcentaje de de ácido hipocloroso, la parte fuerte del cloro, y el ion hipoclorito, la parte débil. Incluso cuando tenemos ácido isocianurónico en el agua, esta convención no es tan crítica como lo es cuando no tenemos acondicionador. En otras palabras, no es tan importante cuando estamos en una piscina al aire en interiores que no hace el uso de acondicionador, estabilizador, ácido isocianúrico. En ese caso, el pH es el factor principal que se encarga de la efectividad del cloro. Las cosas cambian cuando introducimos ácido isocianúrico en el agua, lo hemos comentado, pero ¿qué tiende a afectar la alcalinidad? ¿Qué tiende a subirla? ¿Qué tiende a bajarla? Bueno, comencemos con qué puede subir la alcalinidad o qué puede hacer que la alcalinidad se vaya hacia arriba constantemente. Esto ocurre mucho en los arranques, en los startups, porque naturalmente el acabado cementoso que se utiliza en la mayoría de los casos, ya sea que sea cuarzo, pebble, o el otro me está faltando, plaster regular, cualquiera de estos se hacen a base de cemento. Y el cemento tiene una gran concentración de limestone, de cal. También tiene arena sílica o alúmina también. El cemento Portland se constituye principalmente por óxido de calcio, por óxido de silicio, la sílica, la alúmina, que es el óxido de aluminio. Se contiene también por sulfatos, un poquito de hierro, pero la concentración puede obviamente cambiar dependiendo de la mezcla o de donde se haya minado. Al final de cuentas estamos obteniendo la sílica o el limestone de la tierra, entonces esto puede variar de ciertas formas. Esto hace que el acabado naturalmente, la consistencia sea de origen alcalino y que tenga altas cantidades de calcio, de óxido de calcio, que después pasa a hidratarse, que después queda hidróxido de calcio, se combina con el dióxido que naturalmente está en el ambiente para crear de esa manera carbonato de calcio. En otras palabras, es muy fácilmente que cuando nosotros ponemos cemento y agua a la hora de llenar la piscina, va a existir una transferencia del material hacia el agua. Esto ocurre especialmente cuando el agua tiene baja saturación, cuando el agua le hace falta esas sustancias. Entonces, cuando la piscina, el acabado no son sujetas a un curado adecuado, es decir, a un startup adecuado en donde el agua se equilibra, es muy fácil que prolongadamente esa piscina o ese acabado, perdón, siga transfiriendo sustancias hacia el agua, porque es menos densa, de menor calidad, de cierta forma, y también más permeable. Entonces, a mí me ha tocado mucho experimentar que cuando no se hace un startup de calidad, cuando se hace un startup, un arranque con ácido, o se abusan de los materiales o de las prácticas, o existe cierta negligencia, tarda más el curado y existe mayores cambios en el calcio y la alcalinidad. Si usted llega la primera semana y encuentra el calcio en un nivel y la alcalinidad en otro nivel, y después regresa la siguiente semana y el calcio subió y la alcalinidad también subió, y obviamente no ha introducido agua nueva en la piscina, el 90% de las veces en un acabado nuevo esto está proviniendo de la pared. Esa alcalinidad agregada y ese calcio extra que se está presentando, y al mismo tiempo también el pH. El pH obviamente va a subir, pero pues el pH viene siendo más fácil de controlar porque lo único que vamos a hacer es agregar ácido generalmente.
Eso es preocupante porque me está diciendo a mí que esa pared ha sido de cierta manera perjudicada, que ese acabado no se curó apropiadamente o que sigue curándose y es más difícil llegar a un punto estable en donde la química ha llegado al equilibrio perfecto. Va a ser una batalla generalmente semana tras semana de llegar a bajar la alcalinidad y de llegar a bajar el ácido, perdón, el pH. Otra razón por la cual la alcalinidad se puede ir hacia arriba constantemente semana tras semana, y estoy hablando de cambios significativos, no estoy hablando de 5 o 10 puntitos en alcalinidad, estoy hablando de que usted la baja, le agrega un galón de ácido, la baja, la mejora a 80 y al día siguiente, la semana siguiente regresa para hacer su servicio cotidiano y ahora se encuentra otra vez en 120 o en 140. Eso es muy común cuando estamos hablando de piscinas nuevas que no han llevado un proceso de curado adecuado, pero también puede ocurrir a lo mejor no tan significativamente a la hora de que existe la evaporación. Si el agua de la llave o el agua de llenado que se utiliza para la piscina tiene ya sea origen de pozo o proviene con una alcalinidad muy alta, estoy hablando que la alcalinidad anda en 250, en 300, una cosa exagerada, eso se va a reflejar muy fácil en la piscina a la hora de que transcurre el tiempo debido a la evaporación. Realmente siempre va a ser una lucha de estar manteniendo esa alcalinidad bajo control. Y llegar al proceso en el que la alcalinidad se mantiene relativamente estable es muy importante porque nuevamente eso es lo que le va a finalmente poner como un techo a su pH, lo cual va a prevenir que siga subiendo, que siga siempre para arriba, lo cual puede llevar a un consumo significativo de químicos. Esto puede ser muy frustrante, pero siempre hay que intentar saber la razón por la cual a la mejor la alcalinidad sigue constantemente yéndose para arriba. Otra vez estamos hablando de cambios notables, de cambios significativos. Si no es que el acabado es nuevo y que el startup se hizo mal y que existe todavía la transferencia de no solo dureza de calcio, pero también bicarbonatos y también que el pH se va para arriba. Si ese no es el caso, su segunda opción debería ser considerar el agua llenado. ¿Cuál es la alcalinidad que se está manejando en el agua de la llave que se está introduciendo a la piscina? Otra cosa que podría ser que sube la alcalinidad, por lo menos aparentemente, es el agua fría. Cuando el agua está fría y estamos nosotros midiendo nuestros factores químicos con las pruebas, los kits de prueba de reactivos, es decir, los kits de prueba de gotitas, el agua más fría tarda más tiempo en cambiar de color y eso puede arrojarnos una lectura errónea, especialmente cuando estamos hablando de factores en los que tenemos que agregar varias gotitas, como cuando estamos agregando alcalinidad, que cada gotita va a ser el equivalente a 10 partes por millón, o cuando estamos agregando calcio. Esto nos puede alojar una lectura errónea, entonces la recomendación ahí siempre a la hora de medir sus factores químicos en el invierno es tener cuidado. Siempre también es asegurarse que cuando está agregando las gotitas, las está agregando directamente con el contenedor recipiente vertical, porque esto es lo que va a garantizar que cada gotita sea de la misma proporción. Esto a lo mejor no es tan notable otra vez en el verano, cuando las temperaturas del agua de la piscina son más calientes, por falta de una mejor palabra. Estoy diciendo cuando estamos por arriba de los 65, 70 grados Fahrenheit o por abajo de los 60 grados Fahrenheit es cuando se empiezan a poner ahí quisquillosos los kits de prueba, que se hacen un poquito menos confiables. Tiene que tomar eso en cuenta. Siempre lo mejor que puede hacer es recolectar una muestra de agua con una botella, ponerla en el sol, obviamente taparla para que no exista ahí un cambio en los factores químicos, taparla, ponerla en el sol y esperar a que la temperatura sube un poco antes de hacer su prueba. ¿Cómo se sube la alcalinidad? La alcalinidad, el químico de elección, siempre va a ser el bicarbonato de sodio, porque el bicarbonato de sodio tiene un pH alrededor de 8.5, 8.7, lo cual es menos impactante a la hora del pH. Si mi objetivo obviamente es subir el pH también y subir la alcalinidad, lo que yo le recomendaría es esperar a que el pH suba solo para que de esa manera no tener que depender de algún químico, esperar a que el pH suba solo. Después que el pH se encuentre alto, subir la alcalinidad. Aunque también existe el soda ash, el carbonato de sodio, que es la otra parte del sistema de alcalinidad, también se ofrece en términos de químico.
pero este es mucho más alcalino, por lo mismo. Tiene un pH entre 11.4 y 11.6. Entonces, si usted utiliza el carbonato de sodio, el soda ash, para subir la alcalinidad, puede esperar también que el pH se le va a ir por los cielos. Precisamente como es más alcalino, va a tener un impacto más, pues, alto o notable en el pH. Esto puede ser contraproducente porque la gente a veces no mide el químico, lo agregamos sin medir, sin agregar, sin calcular nada. Y esto, si no lo diluye tampoco, va a crear una sobresaturación localizada en esa pequeña área en donde agregue el químico, porque estamos rápidamente subiendo la alcalinidad, rápidamente subiendo el pH en una zona muy pequeña. Esto sobresatura el agua y hace que el calcio se salga, se precipite la solución. Estamos viendo una sobresaturación del ISL en tiempo real. Es un buen experimento de ciencia, pero lo malo es que le puede poner el agua toda lechosa muy, muy fácilmente. ¿Qué nos baja la alcalinidad? La alcalinidad nos la puede bajar únicamente alguna sustancia ácida. Esta puede prevenir obviamente los químicos que nosotros agregamos, a lo mejor como las tabletas. Las tabletas de tricloro específicamente traen iones de hidrógeno, lo cual significa que son ácidas, lo cual significa que con el tiempo nos va a ir bajando la alcalinidad. Hay que tener cuidado con eso. Cualquier otra sustancia que tenga de alguna manera iones de hidrógeno o que sea ácida por definición, nos va a bajar la alcalinidad y esto puede ser bastante frustrante porque también a lo mejor, también puede provenir del ambiente y agregar de alguna manera ácidos ahí del jardín con la escorrentía de la lluvia. Tal vez esto puede ocasionarlo, pero de ahí no hay más. Si la alcalinidad no se está bajando debido a la adición manual de algo ácido, entonces lo otro que puede estar ocurriendo es la pérdida del agua cuando hay un liqueo. Porque la alcalinidad es de esas sustancias que no se evaporan, se quedan completamente en el agua. Si nosotros no la tocamos, no debería de haber ningún cambio efectivo. Otra vez, la alcalinidad es importante porque nos da cierta protección para que el pH no se vaya muy abajo muy rápidamente y vaya a ocasionar agua corrosiva. Esa es su función principal. Pero también puede ser una herramienta con desventajas si la manejamos muy alto. Antes se solía recomendar que la alcalinidad se manejara en el extremo más alto, cuando estamos hablando a lo mejor de 120 partes por millón. Pero la verdad es que yo lo considero esto un poco excesivo debido a que la mayoría de los desinfectantes que utilizamos ahora en día son prácticamente todos alcalinos, como el Cal Hypo o el cloro líquido son alcalinos. Entonces no hace falta proteger ese pH como cuando antes se utilizaba la mejor clorogas, que era bastante ácido, bastante corrosivo, y cada vez que uno tenía que cumplir con la tarea de agregar desinfectante en el agua, el pH se iba directamente para abajo. De ahí se incorporó el sistema de alcalinidad. Parece ser que la próxima semana vamos a tener un invitado directamente desde México. Lo estamos coordinando ahí todavía los detalles. Lo vamos a hacer, me parece, para no hacer lo que se venga hasta acá. Pero lo que me interesa de tenerlo a él presente más que nada es que nos da un poquito, un panorama diferente a cómo es que es el servicio en México, a cómo se hace, que nosotros hablamos principalmente de las prácticas y de lo que se utiliza aquí en los Estados Unidos, pues. Espero que este tipo de recursos, este tipo de medios les siga sirviendo, les siga ayudando a entender la química. Otra vez, si se les ha hecho muy simple los temas o si se les ha hecho muy término medio o muy técnico, soy todo oídos. Por favor, comuníquese con nosotros. Ustedes nos ayudan a crecer. Muchas gracias. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en horrendatech.com para más información.